Vamos a hablar hoy día acerca de lo que es los cánceres de pulmón o las neoplasias de pulmón, también conocidas así, ¿no? Las neoplasias de pulmón básicamente son del tipo broncogénico. Broncogénico quiere decir porque tienen origen en los bronquios, básicamente, ¿no? Y también esta zona de referencia de la enfermedad tiene que ver mucho, obviamente, con el tabaco, ¿no? El tabaco cuando uno lo aspira o lo inhala, obviamente tiene que entrar por los bronquios y por eso que esta es la zona principal donde se anidan los cánceres de pulmón o los tumores pulmonares, ¿no? Y como dice acá, el 90 al 95% de los carcinomas son de tipo broncogénico, o sea, origen en los bronquios. Y miren el porcentaje, bien alto, ¿eh? 90-95%. Luego hay otros porcentajes ya menores de otro tipo de cánceres con mucha menos prevalencia, como son los carcinomas bronquiales en un 5%, o los carcinoides bronquiales en un 5%, y en otro porcentaje mucho menor, linfomas, también sarcomas y algunos tumores benignos también que pueden presentarse en la vía aérea. Lo importante aquí de recalcar es esto, ¿no? Que el 95% son carcinomas de origen broncogénico. De estos carcinomas broncogénicos tenemos cuatro tipos. Ahora actualmente se han dividido en dos grandes grupos: los carcinomas de células gigantes, grandes, y los carcinomas de células no gigantes o no grandes, ¿no? Que dividen a estos cuatro tipos de cáncer de pulmón. El carcinoma broncogénico es el más frecuente en el mundo, el más prevalente, digamos, ¿no? Y tiene que ver mucho con esta contaminación ambiental que hay, pues, que todos respiramos, y también con este gran aumento en la prevalencia del consumo del tabaco. Es una de las causas más comunes de mortalidad por cáncer, ¿no? Generalmente está seguido por el cáncer de mama y también el cáncer de estómago, pero el cáncer de pulmón tiene, dependiendo de los sitios, una prevalencia, digamos, entre el primero o segundo lugar, ¿no? La supervivencia global del cáncer a los 5 años es muy baja, un 15% nada más de los pacientes que se les diagnostica cáncer de pulmón tienen una supervivencia a los 5 años muy baja, ¿no? Como vemos acá, ¿no? Sin embargo, si el tumor está localizado, esta supervivencia aumenta a un 40%, y por eso es importante el diagnóstico temprano de la enfermedad, en el caso sobre todo de este cáncer. Existen cánceres muy agresivos dentro de lo que es el cáncer broncogénico, y el más agresivo es el cáncer de células pequeñas o células también conocidas como células en avena. Entonces, este es el cáncer de los broncogénicos más agresivos y digamos, de un peor pronóstico, ¿no? Generalmente este tipo de cánceres aparece a una edad mayor, generalmente 40-70 años, pero también puede aparecer en personas más jóvenes también. Sin embargo, el promedio es en una edad ya adulta, ¿no? Y el pico está entre la quinta y sexta década. Generalmente, antiguamente, la prevalencia era mayor en varones, justamente relacionado con el tabaquismo. Sin embargo, se ha visto que las mujeres actualmente también han empezado a fumar ya muy igual que los hombres, y la prevalencia también en ellas de cáncer broncogénico está aumentando, ¿no? Esto de la igualdad de sexos pues ha llevado a todo, ¿no? Igualdad en todo. El tabaco, ya les decía, es la etiología más común y más frecuente. El 90% de los fumadores activos, digamos, podría realizar o tener un cáncer de pulmón, ¿no? Entonces se ha visto que la mayoría de los fumadores, digamos, podrían tener un cáncer de pulmón. Sin embargo, esto tiene que ver mucho también con el número de cigarrillos que fuma, la inhalación de humo, si es directo, o sea, si es activo o pasivo, y la duración también del hábito de fumar. Algo importante en decirles es que de la mayoría de cánceres, el 90% ha fumado, y hay un 10% que tienen otras causas de otro tipo, como son contaminantes del ambiente, como el uranio, como el asbesto, el radón sobre todo, y también el berilio. El radón es una sustancia que se encuentra en el subsuelo, generalmente exposición la tienen la mayoría de los trabajadores de construcción cuando hacen huecos o cabones para hacer estos edificios grandes que estamos viendo ahora en Lima. Hacen pues unos tremendos orificios para hacer estacionamientos. Aquí en este subsuelo se encuentra el radón. Entonces esta sustancia sale en ese momento y puede ser inhalada por este personal, ¿no?
El número de cigarrillos tiene mucho que ver porque se sabe que mientras más uno fuma, mayor cantidad, digo, mayor prevalencia de cáncer, ¿no? Entonces, nosotros esto del número de cigarrillos lo dividimos o lo conocemos como paquetes año. No sé si ustedes han escuchado eso de paquetes año. Cuando vean literatura neumológica o de medicina interna, van a escuchar hablar de paquetes año. Esto tiene que ver con el número de paquetes o cajetillas de cigarrillo que el paciente fuma. La fórmula es sencilla. Un paquete año quiere decir que el paciente ha fumado una cajetilla de cigarrillos diaria por un año. A eso se llama un paquete año. Una cajetilla de cigarrillos diaria por un año. Así de simple. 10 paquetes años será 10 cajetillas diarias por un año o una cajetilla diaria por 10 años. ¿No? ¿Sí lo entienden? Entonces, esto de paquetes años significa esto, ¿no? El número de paquetes que el paciente fuma diario por años. A eso se llama paquetes año. Y se ha visto que la prevalencia de cáncer está por encima de los 10 a 20 paquetes año. O sea, son grandes fumadores, son fumadores, lo que conocemos como fumadores pesados, ¿no? Este tipo de pacientes que fuman estas cantidades grandes de cigarrillos son los que tienen mayor prevalencia de cáncer de pulmón. La inhalación del humo también tiene mucho que ver, como les decía, si la inhalación es directa, o sea, el fumador activo, o si la inhalación es indirecta, o sea, el fumador pasivo, ¿no? Se sabe incluso que la inhalación directa del cigarrillo, por el filtro probablemente, y porque también el cigarrillo tiene algunas zonas de barrera, esta inhalación de este humo probablemente no tenga tenga efectos obviamente cancerígenos, pero se dice que tiene menos efecto que la inhalación lateral del humo. La inhalación lateral quiere decir pues la inhalación de los fumadores pasivos, ¿no? Cuando uno fuma, obviamente ustedes han visto que el humo pues, sale de todas maneras de la punta del cigarro, y este humo, esta combustión que se da en el cigarro y este humo producido por esta combustión es mucho más tóxica que incluso la que está en el medio del cigarro. Entonces, esto tiene mucho que ver también con la medida que actualmente tomamos de que haya ambientes libres de humo, ¿no? Y que haya personas o zonas donde uno pueda fumar al aire libre, obviamente, y no en sitios cerrados como era anteriormente, ¿no? Porque se sabe que el que no está fumando, pero está en el sitio cerrado con ese fumador, obviamente está en un gran riesgo de adquirir también cáncer broncogénico. La duración del hábito de fumar, como les decía, también tiene mucho que ver, ¿no? A mayor cantidad de años y a mayor cantidad de cigarrillos, obviamente que la prevalencia de cáncer puede aumentar. Importante saber que hay grados en el cáncer, ¿no? Existe primero una metaplasia escamosa, luego una displasia, luego ya tenemos el cáncer in situ y obviamente el cáncer invasivo cuando ya está invadiendo órganos principales de la cavidad torácica, ¿no? La susceptibilidad genética también es muy importante saberla. No todos los pacientes que fuman hacen cáncer. Por ejemplo, ustedes han visto y es conocido este término común de decir fumas como un chino en quiebra, ¿no? Ustedes lo han visto. Y obviamente no todos los chinos en quiebra que fuman esas cantidades de cigarro hacen cáncer. Entonces se sabe que existe una susceptibilidad genética para este tipo de cáncer también y como para todos los tipos de cáncer, ¿no? Este cuadrito es para explicarles lo que es el nódulo pulmonar, que obviamente es uno de las formas iniciales en cómo puede aparecer un cáncer de pulmón, ¿no? Se denomina nódulo pulmonar solitario al que tiene este tamaño, menos de 3 centímetros. Obviamente puede ir desde un centímetro hasta los 3 centímetros. Cuando un nódulo en el pulmón tiene menos de 3 centímetros, lo denominamos así, nódulo pulmonar. Cuando tiene más de 3 centímetros, ya es denominado masa pulmonar. Entonces, toda lesión mayor de 3 centímetros es una masa pulmonar y toda lesión menor de 3 centímetros es un nódulo pulmonar. Micronódulos, por ejemplo, hablamos cuando tiene menos de 3 milímetros, que son nódulos pues muy pequeñitos, ¿no? Menos de 3 milímetros.
Siempre en todo nódulo pulmonar, lo primero que tenemos que hacer es ver las radiografías previas, ¿no? Tenemos que tener siempre a la mano las radiografías previas del paciente. Y esto es importante porque probablemente este nódulo pulmonar ya lo tenía el paciente anteriormente, muchos años atrás, y obviamente eso nos indicaría que este nódulo probablemente sea benigno, ¿no? Entonces, todo lo que hay que hacer primero, como primera medida ante cualquier lesión en el pulmón, es ver las radiografías previas del paciente, ¿no? Pedirles las radiografías y compararlas con la que tenemos actualmente, ¿no? Sin embargo, si no tenemos esto, lo que tenemos que hacer es definir si este nódulo tiene criterios de benignidad o criterios de malignidad. Y esto es importante porque obviamente el que tenga criterios de malignidad probablemente sea un cáncer broncogénico que esté pues recién iniciando, ¿no? Los criterios de benignidad son estos que mencionamos acá. Lo más importante aquí es que la mayoría de los pacientes son jóvenes, menor de 35 años, y generalmente nunca han fumado. Obviamente ahí podemos decir que este nódulo puede ser benigno. Importante aquí es la duplicación del nódulo. Cuando este nódulo se duplica rápido, en menos de un mes, generalmente también es benigno. Los nódulos malignos generalmente se duplican lentamente, pero obviamente van avanzando con los meses. Un nódulo que se duplica en menos de un mes generalmente es benigno, ¿no? Generalmente es una neumonía, generalmente es una tuberculosis, etc. El margen nítido es importante saberlo, conocerlo. El margen nítido de un nódulo tiene mucho que ver con criterio de benignidad, ¿no? Margen nítido quiere decir que el margen está delimitado de una forma clara y precisa, ¿no? Los nódulos malignos generalmente tienen especulaciones, tienen zonas que no son claras y esto pues obviamente nos dice que hay un nódulo maligno. El nido central denso también tiene que ver mucho con lo de la benignidad y también aquí es importante ver lo de las calcificaciones, ¿no? Generalmente los nódulos benignos tienen calcificaciones y en algunos casos tipo palomita de maíz, generalmente el amartoma en este caso, ¿no? Entonces todo nódulo que tenga calcificaciones probablemente sea benigno. En este caso, en el Perú, lo más conocido como nódulo calcificado es el granuloma y generalmente esta imagen se ve en forma de ojo de buey, ¿no? Así se denomina. Normalmente tiene algunos múltiples focos puntiformes alrededor que también, o dentro de la lesión, que también nos indican que el nódulo es benigno. Sin embargo, si no se cumplen ninguno de estos criterios, podemos estar hablando de un nódulo maligno, ¿no? Sin embargo, también estos nódulos malignos dan clínica. Los nódulos benignos generalmente son asintomáticos. Un nódulo benigno, por eso les digo, lo puede tener el paciente muchos años. En las radiografías previas los hemos visto ya y no les dan mayores síntomas. En cambio, un nódulo maligno generalmente ya se vuelve sintomático, ¿no? Puede aparecer dolor dependiendo si está pegado a la pleura, que es la zona que duele del pulmón, o puede haber problemas de obstrucción bronquial si está pegado a la zona, digamos, central de la vía aérea, ¿no? En algunos casos también, si este nódulo está en la misma vía aérea, en el bronquio, en alguno de los bronquios principales, podría también producir la hemoptisis. Generalmente, estos nódulos que son malignos, tenemos que obviamente llegar al diagnóstico, ¿no? Y aquí tenemos que usar probabilidades también clínicas y radiológicas, ¿no? Normalmente también hacemos un mapeo de todo el cuerpo, no solo del pulmón, y utilizamos varios métodos, como por ejemplo el PET, que es una tomografía de emisión de positrones, que nos sirve para ver criterios de metástasis a nivel de otros órganos, generalmente huesos, para hacer el estadiaje de este cáncer de pulmón. También usamos punción transtorácica con aguja fina, que también se conoce como VIPA. Generalmente lo usamos en nódulos periféricos, o sea que están cerca a la pared torácica y que son fácilmente accesibles con una aguja. O también usamos broncoscopía y biopsia transbronquial, ¿no? Cuando obviamente la lesión está en la zona central del bronquio y cuando tenemos obviamente una lesión dentro del bronquio que podamos biopsiar. Estos son pues los nódulos centrales. Es importante también que en algunos casos, ya cuando tenemos el diagnóstico del cáncer de pulmón, cuando hemos hecho ya una tomografía de emisión de positrones, ver el manejo que le vamos a hacer. Generalmente,
cuando es un nódulo de menos de 3 centímetros y no hay ninguna otra lesión metastásica, lo que generalmente hacemos es una toracotomía o una videotoracoscopía para poder sacar este nódulo y resecarlo, ¿no? Y eso sería pues el manejo del nódulo. Con esto estaríamos nosotros diagnosticando el nódulo, obviamente porque lo vamos a ver a la anatomía patológica, y obviamente también estaríamos haciendo una medida terapéutica probablemente de tipo curativa si es que todavía el nódulo está sin metástasis, ¿no? Aquí es importante para ver los que les decía, los 4 tipos de cáncer de pulmón, y aquí los vemos: el adenocarcinoma, el cáncer de células grandes, el epidermoide y el cáncer de células pequeñas o células en avena también se conoce, ¿no? Es importante aquí, y este gráfico nos ayuda mucho a saber dónde se ubican estos cánceres, ¿no? Aquí, por ejemplo, vemos el cáncer se ubica de manera periférica cuando es adenocarcinoma o células grandes. Y generalmente los cánceres son de tipo central, son estos 2 tipos, el epidermoide y el de células pequeñas. Aquí también es importante tener en cuenta que los cánceres centrales son los más relacionados al tabaco. Obviamente esto se explica porque están cerca de la vía aérea y obviamente así los pueden entender ustedes más fácilmente. En cambio, los cánceres que están periféricos, adenocarcinoma y células grandes, son los que están menos relacionados con el humo de tabaco, obviamente porque no están en la vía aérea. Sin embargo, también pueden estar relacionados al tabaco, pero la prevalencia es menor. Importante saber que los periféricos están en esta zona, generalmente dan problemas a nivel de pleura, justamente porque están pegados a la zona de la pleura. En algunos casos dolor pleurítico y importante es esto, el derrame pleural de tipo maligno, ¿no? Entonces los adenocarcinomas y los cánceres de células grandes son los que más dan derrame pleural, son los que más dan dolor pleural y los que más obviamente se ubican en esta zona y dan este derrame de tipo maligno, ¿no? En cambio los centrales, como son centrales, obviamente están obstruyendo la vía aérea, dan por eso más tos, más hemoptisis, frecuentemente dan atelectasia porque obviamente están obstruyendo estos bronquios, obviamente los lobares, los segmentarios que son más pequeños son más fáciles de obstruir y producen pues estas atelectasias, ¿no? Que no son tan fáciles de tratar. Y también, como están en la vía aérea, estos atelectasias y estos mismos cánceres de la vía aérea se infectan y pueden producir neumonías a repetición que a veces son parte del cuadro clínico también de estos pacientes, ¿no? Aquí este cuadro nos ayuda también a ver cómo hacemos el diagnóstico. Cuando el cáncer es de tipo central, obviamente podemos hacer una biopsia a nivel del bronquio, ¿no? Y esta biopsia bronquial se puede hacer a través de la broncoscopía, ¿no? Entramos en un equipo broncoscópico, ustedes seguramente los han visto en los hospitales. Nosotros los neumólogos usamos este equipo de broncoscopía para mirar la lesión y también para hacer esta biopsia bronquial si es que el nódulo está en el bronquio. Pero también usamos este equipo de broncoscopía para hacer esto que se denomina biopsia transbronquial, ¿no? Que es cuando no vemos el nódulo en el bronquio, pero metemos el broncoscopio hasta la zona más lejana donde puede entrar, lo enclavamos aquí y metemos una aguja hasta la zona periférica. Digamos, esto es a ciegas, aunque se puede hacer también con algún método diagnóstico radiológico, pero generalmente lo hacemos a ciegas y esto es lo que denominamos biopsia transbronquial. O sea, trans quiere decir después de donde choca el broncoscopio en el bronquio a donde puede llegar, ¿no? Por eso se llama transbronquial. En cambio, la bronquial, estamos viendo la lesión y la hacemos justamente mirando la lesión, ¿no? Ambos lo hacemos por broncoscopía. Otra de las formas de hacer el diagnóstico de estos cánceres, sobre todo los periféricos, es a través de la BIPA, les había mencionado, ¿no? De la biopsia con aguja fina. Entonces, lo que hacemos es más o menos guiarnos con la tomografía, con la radiografía, la localización de esta lesión y introducimos una aguja fina, que puede ser generalmente una aguja de punción lumbar. Le introducimos hasta la zona donde está más o menos medido el tumor y aspiramos nada más, ¿no? Y eso se llama BIP. Es también un método diagnóstico para lesiones de tipo periférico, generalmente adenocarcinoma y células grandes, ¿no?
Este cuadrito es para mencionarles esta clasificación, la clasificación actual de los tumores, ¿no? TNM, tumor, nódulo y metástasis. Esta es la clasificación OMS para todos los tumores y el cáncer de pulmón obviamente no es ajena a esta clasificación. Es importante aquí conocer que el T significa tumor primario, el N significa ganglio o nódulo y M significa metástasis. El tumor primario puede ser TX cuando todavía no hay un tumor que se visualice en la radiografía ni en la broncoscopía, pero generalmente hay ya células malignas en las secreciones bronquiales, TX. T0 cuando no hay evidencia de tumor primario, o sea, no existe ninguna evidencia. TIS es carcinoma in situ. T1, y acá viene la división en 4 Ts, T1, T2, T3 y T4. El T1 es cuando el diámetro del tumor es de 3 centímetros o menos. Esto generalmente es un nódulo, como yo les decía. Está rodeado por pulmón o por pleura visceral. Y en la broncoscopía no se evidencia ninguna invasión hacia ese nódulo, ¿no? El T2, sin embargo, tiene un diámetro ya mayor de 3 centímetros, o sea, ya es una masa. O puede ser también un tumor de cualquier tamaño y generalmente ya está invadiendo la pleura visceral o está asociada a una telectasia obstructiva a nivel del ilio, pero no debe afectar el pulmón entero en realidad. Entonces la diferencia entre T1 y T2 es el tamaño, como ustedes están viendo, ¿no? El T1 es menor de 3 centímetros, generalmente nódulo, y el T2 ya es un tumor tipo masa, digamos, mayor de 3 centímetros, ¿no? Y este invade ya la pleura visceral y a veces está asociada también a una telectasia. Es importante aquí también que la broncoscopía, en el T2, el tumor debe estar dentro del bronquio lobar y a menos de 2 centímetros de la carina, ¿no? El T3 ya es un tumor de cualquier tamaño, obviamente es mayor de 3 centímetros, probablemente, o menor, pero que es ya aquí no nos importa el tamaño, sino lo que nos importa es qué es lo que invade. Generalmente el T3 invade ya la pared torácica, invade el diafragma, ¿no? Estamos hablando de tumores periféricos, la pleura mediastínica o el pericardio cuando es un tumor central, pero no afecta, miren, y esto es importante y esta es la diferencia con el T4, no afecta corazón, no afecta grandes vasos, tráquea, esófago, vértebras. Y lo otro, lo que lo diferencia con el T2 es que está a menos ya de 2 centímetros de la carina, ¿no? Obviamente puede haber atelectasias o neumonitis obstructivas. Entonces la diferencia del T3 y el T2 es la invasión. En este caso, pared torácica, diafragma, pleuras, mediastínica y pericardio. Y la diferencia del T3 con el T4 es obviamente también la invasión de grandes vasos, de órganos grandes como el esófago, la tráquea, etcétera, ¿no? Entonces el T4 es también de cualquier tamaño, pero ya invade órganos principales, ¿no? Corazón, tráquea, esófago, grandes vasos y obviamente mediastino, ¿no? Entonces, mientras el T1 va avanzando, obviamente es más invasivo, obviamente es más grande, obviamente está mucho más pegado a la carina y seguramente que va a producir atelectasias y neumonías a repetición, ¿no? En el caso de los ganglios hay lo mismo, N0, N1, N2 y N3. El N0 es el que no hay metástasis en los ganglios regionales. El N1 es cuando hay metástasis en los ganglios de ese mismo bronquio, o sea, del mismo lado, a nivel bronquial o a nivel iliar, ¿no? Ipsilateral significa el mismo lado. Entonces es importante que sepan ese término, ¿no? El N1 es metástasis nodulares o ganglionares, pero en el mismo lado, ipsilaterales, a nivel del bronquio o a nivel del ilio. El N2 ya son metástasis a los ganglios a nivel de mediastino, o sea, ya no son bronquio ni ilio, sino a nivel ya mediastinal, y a nivel de la carina también, subcarinales, ¿no? Pero también del mismo lado. Y el N3 ya es metástasis a los ganglios a nivel también mediastínicos ciliares, pero del otro lado, por eso se llaman contralaterales, ¿no? O también pueden ser metástasis a los ganglios del cuello, en este caso escalenos y supraclaviculares. Pueden ser del mismo lado o del otro lado, ¿no?
Entonces aquí la diferencia es entre el N3 y el N2 es que ya invade, y igual el N1 es que ya invade lados, digamos, donde no está la lesión, el lado contralateral. Generalmente la lesión se ubica, por ejemplo, en el pulmón derecho, y en el N3 ya hay ganglios, tanto en ese mismo pulmón como en el pulmón izquierdo. A eso se llama metástasis a ganglios contralaterales. El N1 y N2 son solamente ixilaterales, o sea, del mismo lado. Y los M's son dos tipos nada más, ¿no? La metástasis a distancia es M0 cuando no hay metástasis a distancia, o M1 cuando sí hay metástasis a distancia. Entonces, de acuerdo a esta clasificación TNM, se pueden decir los estadios del cáncer, ¿no? Aquí es importante saber que el estadio 4 es cualquier T, o sea, cualquier tamaño, T1, T2, T3, T4, cualquier N también. Aquí no nos importa si hay metástasis ixilateral o contralateral, pero aquí lo importante en el estadio 4 es el M1, miren, el M1, o sea, hay metástasis a distancia. Y esto lo diferencia de todos los estadios, ¿eh? El estadio 4 es el estadio que ya tiene metástasis. Generalmente cuando es pulmón, metástasis a pleura, ¿no? Entonces hay un derrame pleural maligno. Entonces, ante toda presencia de derrame pleural maligno, ustedes pueden decir que tiene un estadio 4 ya este tipo de cáncer. Salud. Estadio 4, entonces M1. En cambio, todos los otros estadios tienen, como ustedes ven, M0. No tienen ninguna metástasis. Entonces, esto lo diferencia el 4 de todos los demás, ¿no? Otra diferencia, por ejemplo, es que el estadio 1 y el estadio 2 generalmente llegan hasta el T3 y el estadio 3 ya tiene T4, ¿no? T4 ya es un cáncer que está invadiendo, como les decía, órganos importantes, ¿no? Mediastino, corazón, tráquea, esófago. Entonces, el estadio 3 tiene T4 ya, invade órganos importantes. Y en esta división del estadio 3 es el estadio 3B todavía, ¿no? Porque el 3A no tiene todavía T4. El 3B es parte del estadio 3 y es el que tiene ya metástasis, tumor tipo T4, o sea, invasión de grandes órganos, ¿no? Importante también saber que el estadio 1 y el estadio 2 son los estadios más resecables, o sea, los estadios que son más operables, digamos, ¿no? Los que probablemente sean también los más curativos. Generalmente el tumor, como lo vemos aquí, está en T3, o sea, todavía no ha agarrado órganos importantes, obviamente ya está en pared torácica, en diafragma, en pleura, pero no ha entrado todavía a los órganos importantes. Y miren, generalmente tiene un N0 o N1 máximo, o sea, todavía tiene ganglios en la zona del mismo pulmón, la zona ixilateral, y no tiene metástasis. Entonces, estos estadios, por eso les decía, 1 y 2, son los más operables, obviamente el 0 son los más operables. En cambio el 3 y el 4, y en ellos estamos usando no solo cirugía, sino también quimioterapia o radioterapia, dependiendo de la localización, ¿no? Bueno, eso es lo importante en realidad, no se mareen con toda la división, ¿eh? Otra cosa también que se ve en cáncer de pulmón son los síndromes que se asocian a veces a cáncer de pulmón, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos el síndrome de Horner. Ustedes seguramente habrán escuchado alguna vez. Tiene que ver con la afectación del ganglio estrellado de la cadena simpática cervical, ¿no? Es un ganglio que lo tenemos en el cuello. Y cuando este ganglio está afectado, obviamente por el tumor, puede producir este síndrome de Horner. Ahora, ¿qué tipo de tumores son los que producen este síndrome de Horner? Como vemos aquí, el tumor de Pancoas, ¿no? Y aquí lo vemos, este es el tumor de Pancoas, es el tumor de ápice también de pulmón, así se conoce, tumor de Apex o tumor del lóbulo superior del pulmón, ¿no? Entonces, este gran tumor de Pancoas que está en el lóbulo superior, en el ápex del pulmón, en la punta del pulmón, obviamente puede comprometer con su crecimiento este ganglio estrellado y producir este síndrome de Horner. Este síndrome de Horner, como vemos aquí, se caracteriza por miosis del ojo donde está pues localizado el compromiso del ganglio, ptosis, o sea que el ojo se le cae, o el párpado, perdón, se le cae, como vemos aquí, enostalmus, que el ojo en vez de salirse, más bien se introduce, y anhidrosis facial, ixilateral, o sea, de ese mismo lado, ¿no? Existe una especie de sudoración de ese mismo lado, ¿no? Además, este
este tumor de Pancoas o cáncer de Apex también puede en algunos casos comprometer las primeras costillas y las puede erosionar también, ¿no? Y también a veces hay dolor por este compromiso de este ganglio estriado o de los nervios de esta zona del brazo de ese mismo lado o del antebrazo de ese mismo lado, ¿no? Por compromiso del plexo braquial de esa zona, ¿no? Entonces aquí lo importante es conocer el síndrome de Horner, que es provocado generalmente por el tumor de Pancoas y que se caracteriza por miosis, ptosis en oftalmus y anhidrosis facial de ese mismo lado, ¿no? Tumor de Pancoas, no se olviden, Apex, más relacionado con síndrome de Horner. Esto de aquí es para ver un algoritmo diagnóstico terapéutico en relación al cáncer broncogénico, ¿no? Entonces, siempre se tiene que tener en cuenta estudios de operabilidad y estudios de resecabilidad, o sea, de poder sacarlo al tumor, ¿no? Los estudios de operabilidad quiere decir si la lesión o el tumor puede ser operable. Hay tumores que, por ejemplo, son tan grandes que no pueden ser operables. No es lo mismo resecable que operable, ¿eh? Son tan grandes, o lo otro es que el mismo paciente tiene o alguna enfermedad de base que lo hace inoperable, como por ejemplo un EPOC avanzado, un enfisema avanzado, una fibrosis avanzada, una tuberculosis con secuelas grandes o avanzadas, va a ser que este cáncer sea inoperable, porque sacamos ese tumor, sacamos ese lóbulo pulmonar afectado y probablemente el paciente no resista la operación. Entonces, a pesar de que puede ser resecable el tumor, no va a ser operable si la espirometría, electrocardiograma o los exámenes de sangre no están en buenas condiciones, ¿no? Entonces, si no es operable, si no es operable, es inoperable y el tratamiento es no quirúrgico, ¿no? En este caso podría ser radioterapia o quimioterapia. Ahora, si el tumor es operable, hay espirometría normal, exámenes normales, tenemos que ver si es resecable. Ya les decía, no es lo mismo operable que resecable. Resecable ya tiene que ver si este tumor no ha hecho metástasis, por ejemplo, o si este tumor no ha comprometido órganos importantes, ¿no? En el mediastino, en el corazón, etcétera, ¿no? Y si no ha tenido metástasis, sobre todo cerebral o abdominal. Generalmente el cáncer de pulmón tiene metástasis a hueso, por eso hacemos gamografía ósea, a cerebro, por eso hacemos TAC cerebral, y también a glándulas suprarrenales, por eso hacemos eco o TAC abdominal. Entonces, si no tenemos ninguna de estas metástasis, obviamente que el tumor va a ser también resecable, ¿no? Si es irresecable, obviamente el tratamiento ya no es quirúrgico. Si el tumor es operable, o sea, tiene buenos exámenes que nos indican que podemos operar, es resecable, no hay metástasis, tenemos que ver aquí, bueno, en este caso el cirujano, qué opción va a adoptar, ¿no? Si va a ser una mediastinoscopía, una mediastinotomía o una toracoscopía. Hay varios métodos ya para operar este tipo de cánceres, ¿no? Toracoscopía quiere decir abrir el tórax y mirar por dentro, ¿no? Por ejemplo, ahora actualmente utilizamos la videotoracoscopía, que son dos tubitos nada más que ingresan en la cavidad torácica con lentes y una pantalla donde podemos mirar cómo hacemos estas cirugías, ¿no? Esta es la videotoracoscopía. Obviamente es la menos dañina, la que tiene menor tiempo de recuperación y la que tiene menos complicaciones. Pero va a depender del tipo de cáncer, ¿no? Si es pequeño, obviamente puede salir con un videotoracoscopio, pero si es grande o compromete órganos muy grandes también, obviamente no se va a poder hacer por este método. Y aquí utilizamos mediastinoscopía o mediastinotomía, ¿no? Mediastinotomía quiere decir abrir el mediastino mediante un corte, y mediastinoscopía quiere decir introducir también un videotoracoscopio, pero por el mediastino, que también es otra técnica que lo utilizan los cirujanos de tórax, ¿no? Entonces, por alguno de estos métodos podemos hacer el tumor resecable y obviamente probablemente sea curativo esta terapéutica, ¿no?